Bienvenido a toda la banda, yo soy Benjamín y en el video de hoy vamos a hablar acerca de la Working Holiday para Polonia. Voy a ir directo al grano, lo estuve anotando acá manualmente, miren, en un bloc de notas y lo dividí en varios pasos. Lo primero, ¿qué es la Working Holiday? Se los voy a decir en español de todos modos, los requisitos de elegibilidad, los documentos requeridos y cómo se aplica. Así que quédense hasta el final, así tienen toda la información si quieren venir a Polonia. Empecemos con el primer paso, que es ¿qué es la Working Holiday? ¿Qué es la visa de trabajo y vacaciones? Esta visa de trabajo y vacaciones es un permiso de residencia que te va a permitir trabajar y vacacionar y a veces estudiar en Polonia. Para muchos jóvenes, tener una visa de trabajo y vacaciones, una Working Holiday, les va a permitir experimentar la vida en Polonia sin tener que afrontar los costosos gastos habituales de encontrar patrocinio laboral con antelación o realizar costosos programas de intercambio universitario. Con esto les va a resultar muchísimo más barato. Eso como primer paso. Ahora pasamos al segundo paso, que son los requisitos de elegibilidad. Son 12, así que bueno, arranquemos con el primero. El solicitante, la persona que va a solicitar, debe tener la intención de permanecer en Polonia, principalmente con el fin de mejorar el conocimiento del idioma y la cultura, sin que el empleo sea el motivo principal de la visita. De todos modos, todo lo que yo les estoy comentando lo saqué de varias fuentes, que se las voy a dejar en la descripción por si quieren leerlos, que quizás es más fácil o es más cómodo para ustedes. Como segundo requisito, el solicitante deberá tener entre 18 y 31 años al momento de presentar la solicitud. Si tenés menos de 18 o más de 31, lamentablemente no vas a poder aplicar. No vas a tener que estar acompañado de dependientes, sería vos solo o sola. Vas a necesitar un pasaporte válido emitido no antes de 10 años antes de solicitar la visa, que tenga al menos 2 páginas en blanco y sea válido al menos 3 meses después del final de la estadía planificada en Polonia. Eso es muy importante. Tienen que tener esta información en cuenta en su pasaporte antes de aplicar. El solicitante debe tener un billete de regreso o demostrar fondos suficientes para comprar dicho billete. Bien, el solicitante debe tener fondos suficientes para cubrir el mantenimiento durante el periodo de estancia en Polonia. El solicitante debe tener un seguro médico de viaje en Polonia. Debe tener un buen carácter. No debe haber tomado previamente una visa Working Holiday. O sea, no, si tuviste una Working Holiday en otro país antes, no vas a poder aplicar. Debes tener buena salud. Hay que pagar una tarifa de esta visa, que son $100. Y es posible que se soliciten requisitos adicionales dependiendo de cada caso. Esto es dependiendo de cada persona. Bien, y ahora vamos con el tercer paso, que son los 10 documentos requeridos. Disculpe que estoy leyendo, pero imposible memorizarse todo eso. Así que lo estoy leyendo acá en la pantalla. El primer documento requerido es el formulario de solicitud de visa completado y firmado. El segundo documento requerido son copias de pasaporte válido, como la página de la biografía, visas anteriores, etc. Como tercer documento, copias del billete de regreso o comprobante de dinero suficiente para comprar uno. Una copia certificada, un extracto bancario puede ser. Como cuarto documento, copias de la documentación financiera de respaldo. Una copia certificada, un extracto bancario nuevamente. Copias del seguro médico, que sigue siendo válido durante toda la estancia en Polonia, eso es muy importante. Copias de verificación de antecedentes penales. Copias de la declaración jurada del solicitante de planes de viaje a Polonia. Una fotografía reciente, tamaño pasaporte. Recibo del pago de la tasa de visa de esos $100 que le he comentado. Y es posible que te soliciten algún otro documento. Nuevamente, esto depende de cada caso, pero básicamente es lo que le estoy comentando. Y bueno, se deben estar preguntando, ok, tengo todo lo que necesito, ¿cómo aplico? Para solicitar esta visa para venir acá a Polonia, primero vas a necesitar todos los documentos que te mencioné anteriormente y luego completar el formulario de solicitud. Después hay que enviar esa solicitud a la embajada o consulado polaco más cercano y hay que pagar la solicitud asociada. El tiempo de procesamiento para este tipo de visa
puede variar, pero generalmente se encuentra dentro de un rango de 1 a 2 meses. Una vez que se te conceda la visa de trabajo y vacaciones, la Working Holiday para Polonia, vas a tener el privilegio de trabajar acá en Polonia por una duración máxima de 1 año, sin la necesidad de un permiso de trabajo por separado. Es importante señalar que el empleo con un solo empleador no puede exceder los 6 meses durante este periodo. Además, esta visa te va a permitir viajar libremente dentro de los 27 países Schengen. No sé si lo pronuncié bien, disculpen, pero bueno. Esto es toda la información, esto que le comenté, qué es, los requisitos y cómo aplicar acerca de la Working Holiday. Si sos una persona entre 18 y 31 años, puede ser que te interese, donde te vas a ahorrar bastante dinero y tener que andar buscando compañías que te hagan el permiso de trabajo, todo eso. Y seguramente te estarás preguntando cuánto es el costo de vida en Polonia y si con 1000 euros te alcanza para vivir acá. Así que acá arriba te voy a dejar un video donde desglosamos los gastos y te decimos si 1000 euros alcanzan para vivir en Polonia, y otro video recomendado para vos abajo de este. Espero que este video te haya sido de utilidad y si fue así, dale un like así de grande y suscríbete, que nos ayudas a nosotros a crecer muchísimo. Nos vemos en el próximo video, gente. Chau, chau.